Guarda tu corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando tú tienes temor de Dios en tu vida, no solo te va a ser fácil trazar esa línea, sino que va a haber muchos noes que vas a acertar como síes de bendición. Es decir, muchas veces el mayor problema de la sociedad, del mundo, de la gente joven y de la gente no tan joven, son los noes. Y da igual que te vayas a la cultura que te vayas, al tiempo que te vayas, al país que te vayas, cuando tú le dices a alguien, no puedes hacer esto, empiezan los problemas. ¿Cómo que no puedo hacer esto? Dios me ama tal como soy. Dios me acepta tal como soy. Sí. Dios te atrae tal como vienes. Pero no te conserva en formol para que te quedes ahí en un museo. Quiere procesar tu corazón. Quiere conformarte a su forma. Quiere darte su imagen. Quiere trasplantar su corazón en el tuyo. Quiere que empieces a ver con sus ojos, que empieces a oír con sus oídos, que empieces a conocer al Padre como Él lo conoce. Por eso con tantas veces Jesús decía, yo no vengo a hacer como dicen en inglés, my own business, o sea, mi rollo solo. Yo vengo a hacer lo que el Padre me envió a hacer. No a hacer mi voluntad. Y ahí es donde choca la historia del burrito que habló. Porque choca con el temor de Dios. Yo no vengo a hacer mi voluntad, pero probablemente esa voluntad es lo más difícil de doblegar después del orgullo en nuestras vidas. Hoy la historia, es decir, en el Antiguo Testamento todas las historias tienen un porqué. No todas son sentido figurativo. Si vas a Cantar de los Cantares, tienen muchas alegorías, tienen muchas imágenes poéticas, pero en este caso es una imagen que es real. El profeta Balac existió, Balaam existió, el viaje de Israel existió, es decir, fue algo real, fue algo realista. Y sin embargo Dios usa algo muy atípico, algo muy sobrenatural, como que un burro hable, para cambiar el curso, cambiar un poco todo el contexto y la mentalidad del pueblo de Dios. Porque aquí estamos hablando de que Dios estaba tratando con Israel. No estaba tratando con los amorreos, no estaba tratando con Moab, no estaba tratando con Edom, no estaba tratando con los filisteos, estaba tratando con el pueblo de Israel. Muchas veces pensamos que Dios está tratando con el mundo. Dios está tratando con su pueblo. Y ese pueblo eres tú. El interés de Dios obviamente es alcanzar el mundo, pero Dios está tratando con tu corazón primero, para que puedas alcanzar el mundo. Así que vamos al número 22. Dice, luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró, es decir, tuvo un miedo terrible. Y el rey de Moab dijo a los ancianos de Madián, esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros a llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates, y su mensaje decía, mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones y el pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Esto nos demuestra una vez más que no tenemos la exclusiva de nada. Es decir, hay siervos de Dios alrededor de todo el mundo. Y esto es un ejemplo claro de ello. Además, Balaam era coetáneo, convivía con uno de los personajes más importantes de toda la Biblia, que se llamaba Moisés. Moisés representaba la voz de Dios para el pueblo de Israel, pero Balac
estaba ministrando en lo que llamamos Mesopotamia, en el mismo pueblo de donde Dios sacó a Abraham, profetizaba, daba palabra de parte de Dios, tenía visiones, y no solo tenía visiones, sino que tenía autoridad. Lo que decía, pasaba. ¿Quién era este Balac? O sea, este Balaam. Pues la Biblia no lo especifica, pero esto es real, es decir, no es algo figurativo. Es decir, había un siervo de Dios en la tierra de Mesopotamia. Y digo siervo de Dios porque ahora cuando veas vas a ver que estaba operando bajo la unción de Dios, estaba operando bajo la presencia de Dios. Pero ocurre una cosa, o coincide una cosa, que el mismo miedo que sintieron los egipcios era el mismo miedo que estaban sintiendo los moabitas. Y esto es una lección que debemos de aprender primero de todo, nunca te muevas por temor. Fíjate lo que dice el Éxodo. Dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es decir, hay una bendición para el pueblo de Dios. Luego, otro día hablamos de por qué no recibimos las bendiciones de Dios. También es un tema interesante. Pero si eres hijo de Dios, te va a ir bien. Si te mueves alrededor del temor de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios te va a prosperar, Dios te va a aumentar, Dios te va a hacer crecer. Porque si pones su palabra por obra, te va a ir bien. No significa que no vayas a tener luchas, no significa que no vas a tener oposición, no significa que no vas a tener opresión. Incluso estando en un estado de esclavitud, Dios los hizo prosperar. Y esto es algo que quiero que entiendan, es decir, en medio de toda esta calamidad de la esclavitud, de esta situación de desierto en Moab, Dios estaba bendiciendo a su pueblo. Así que te pido, por favor, no te quejes más de las condiciones políticas y prospera. Pero prospera con el temor de Dios. El problema es que cuando actuamos en temor, no sé, chicos, si podemos quitar esto de alguna manera. Cuando actuamos en temor, acabamos escogiendo lo que es erróneo. Cuando es el miedo el que te está gobernando, muchas veces además disfrazamos el miedo en prudencia. Es que yo soy muy prudente. En la fe hay que ser prudente con la boca, con la lengua, pero hay que ser valiente con la fe. La vida cristiana está marcada por pasos de fe y está marcada por hombres y mujeres prudentes que andan en sabiduría, pero lo que han entrenado es su lengua. Y esta de aquí, han amarrado a la loca y la han sujetado a la mente de Cristo. Y el alma está sujeta al alma de Dios, al Espíritu de Dios. Por eso cuando actuamos en temor, acabamos escogiendo lo equivocado, lo erróneo. Y esto nos lleva a error. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿quién es Balaam? Y Balaam, como estábamos diciendo, era un nombre de Dios. No te sorprendas cuando haya alguien o algo que tú no conoces, que no controlas, que no sabías de su existencia, pero de pronto, ¡wow!, este hombre habla de parte de Dios. Ahora, sé cauto y mira los frutos. Mira frutos y no dejes llevar tu corazón en pos de eso. Mira la trayectoria de esa persona, mira las motivaciones de esa persona. Porque la siguiente pregunta sería, oye, ¿y Dios se contradice? Porque cuando miramos la historia de Balaam, vemos que él le consulta a Dios y tiene un no rotundo. Dios le habla claro, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Números 22, 12. Lo primero de todo es un no rotundo.
escúchame bien, no sé si conoces a los israelitas o no, pero yo los he bendecido. Los he escogido por mi pueblo, no vayas con Balac, porque yo he bendecido a este pueblo. Ni los maldigas ni los toques. Pero llenaré tu casa de riqueza, te voy a dar renombre sobre toda la tierra, te voy a dar una posición, tú vas a ser reconocido, voy a destruir a este pueblo y vamos a poseer toda la tierra, porque lo que tú dices viene de parte de Dios y se cumple. Y él sabe lo que dice: dejadme esta noche, que yo vuelva a consultar al Señor y a ver qué me dice. Y es curioso que Dios responde de la siguiente manera. Dice: si vinieron para llamarte a estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En la tercera respuesta que Dios le da, la ira de Dios se enciende porque él iba, y el ángel de Jehová se opuso en su camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asnas y con 2 criados. Es decir, Dios se opone y enciende la ira. O sea, ¿qué está pasando? Te voy a explicar la diferencia. Porque Dios, primero, no se contradice, ni mucho menos, pero Dios estaba revelando cositas del corazón del amigo Balaam. Lo primero es que cuando el Señor dice, y aquí siempre hay que volver al original, hay que buscar un poquito las cosas, cuando no se entienden hay que escarbar, y cuando escarbas encuentras tesoros. Dice, cuando Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldiga al pueblo porque bendito es, se usa el hebreo imahem, que significa ir con ellos en mente. Es decir, estás de acuerdo en tu pensar, en maldecirlos, en hablar mal, estás de acuerdo de que son un pueblo malo y al mismo tiempo físicamente vas. Porque tú puedes ir a algún sitio y no estar de acuerdo. Tú puedes hacer, o sea, es decir, hay veces que, sobre todo cuando se dan circunstancias de que hay matrimonios que no son los 2 cristianos, hay circunstancias que estamos en el colegio, en la escuela, y hacen actividades que no compartimos. Estoy allí físicamente, pero no comparto lo que hacen. En los trabajos pasa también, es decir, en la universidad pasa también. En nuestra vida cotidiana va a haber estoy aquí físicamente porque estoy estudiando, pero mi mente está con el Señor, con lo que el Señor dice, no con lo que este hombre está diciendo. Tengo un amigo, un vecino, que el Señor puso en su corazón estudiar historia. Ya no es un chico, tiene más de 60 años. Y él se dio cuenta que le entraba en conflicto continuamente por temas como el lenguaje inclusivo, por mucho adoctrinamiento que está pasando en nuestras escuelas. Y entraba en conflicto continuo al punto que se desgastó y acabó agotado. Y yo meditaba en esto, digo, verdaderamente, Señor, nos toca aprender esta lección de Balaam, porque Dios le estaba diciendo: ve con ellos. En el 22:20 le dice: Itam, ve con ellos físicamente, que yo voy a poner mis palabras en tu boca, pero no vayas con ellos en mente y en corazón. O sea, yo te permito que vayas con Balac, pero que no compartas la idea de ellos, porque yo he dicho ya lo que yo pienso. Y esto es curioso, que Dios ha dicho ya lo que Él piensa de este final de los tiempos. ¿Sabe lo gracioso? Que la doctrina de Balaam se comparte en 1 de Pedro 5, 2 de Pedro 2, Judas 11. Se habla de los nicolaitas, se habla en Apocalipsis en los últimos tiempos. Es algo presente en el día de hoy, en el tiempo de la iglesia, es algo presente. Y esa doctrina es algo de tu mente va a estar en mí, tu corazón va a estar en mí, pero físicamente tienes que estar en medio de este mundo. Pero no eres de este mundo.
Puede que físicamente estés en la universidad, pero que tu mente y tu corazón estén en mí. Y lo que va a guardar tu corazón y lo que va a guardar tu mente es el temor de Dios. Es trazar esa línea donde yo puedo formarme académicamente, pero no me van a adoctrinar mentalmente. Donde aprendo a diferenciar lo que es santo, lo que es puro, lo que es bueno, lo que me va a hacer prosperar, lo que me va a ir bien, de lo que va a maldecir mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mis generaciones. Es decir, cada decisión que tomamos condiciona nuestro entorno. Es como los rayos X. Tú dices, no los veo, pero ponte con los rayos X. Sí, el burro que habla, ¿te suena? Dios usó un burro que habla para un profeta que se estaba comparando al profeta de profetas, Moisés. Dios usó a un burro. Dios es irónico, pero Dios tiene multiforme manera de expresar su perfecta voluntad. Él gobierna. Y gobierna, escúchame bien, sobre toda la tierra, naturaleza, animales y todo lo demás. Dios tiene autoridad sobre todo. Escúchame bien, Dios tiene autoridad sobre todo. Pero no pierdas el enfoque donde es lo que estamos hablando, de alguna forma, es el temor de Dios lo que hace que los burros hablen. He ido muy rápido. Entonces abrió la boca la asna, números 22, 28, 31, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. La asna no trajo ninguna revelación. La asna reveló el carácter, el orgullo, la violencia que nos sale cuando no hemos tratado nuestro corazón. Cuando nos gobierna el intelecto, cuando nos gobierna nuestros deseos, cuando nos gobierna nuestra alma, cuando nos gobierna algo que no viene de parte de Dios, nuestra mente, sale esa violencia. La asna no le trae la revelación se la trae el Señor le abre los ojos, pero date cuenta que hay una revelación de por qué me maltratas, por qué me tratas mal si yo te he amado, yo te he servido, yo he estado disponible para toda tu necesidad. ¿Entiendes esto? O sea, está revelando el corazón no tratado de alguien que escucha la voz de Dios, de alguien que tiene una relación personal con Dios, que a alguien se le ha dicho que no, y como ya hemos dicho antes, no me gusta que me digan que no, y da igual que seas de donde seas, no nos gusta que nos digan que no, porque queremos las cosas a nuestra manera, pero Dios las quiere a la suya. Y cuando Dios las quiere a la suya, esa línea que te preserva, esa línea que te guarda, esa línea que te cuida, es el temor de Dios. Mientras tanto, nuestro corazón se revela, nuestro carácter se revela, nuestra mentalidad se revela. Lo que hay
aquí en el alma se revela. ¿Y contra quién vomitamos? Contra los que estamos cerca. Si es tu esposo, tu esposo. Si es tu esposa, tu esposa. Tus hijos, tus hijos. Si es familia, familia. A veces hasta con el pastor, pero eso pasa poco. Pero sale. No sale el Balaam. No sale la doctrina de Balaam. El problema es que no entendemos que hay momentos donde Dios te puede conceder aquello que pides. Y ahí es donde yo te diría, no pidas con tu intelecto, consulta a Dios primero. Señor, ¿será que te agrada esto y tal cosa? Señor, ¿será que es tu perfecta voluntad para mi vida que yo haga esto, lo otro? Porque si lo haces en temor, sabes que no va a ir bien. Si lo haces con tu intelecto, puede que no vaya bien. Si lo haces con ira, puede que tampoco vaya bien. Si sale tu violencia personal, tu orgullito, también puede que te vaya mal. El problema de Saúl, ¿cuál fue? Como dijo Frank Sinatra, lo hago a mi manera. Y muchas veces el problema del cristiano es hacerlo a mi manera, no a la manera de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que detrás del hacerlo a mi manera hay un pecado escondido que se llama orgullo. El orgullo trae otra cosa añadida que se llama rebeldía. Es que yo puedo hacerlo también. Pero ese no es el carácter de Jesús. El carácter de Jesús es, yo no vengo a hacer aquí el que yo también puedo. Yo vengo aquí a obedecer lo que el Padre me mandó. Yo no vengo aquí a ser el number one. Yo vengo aquí en actitud de siervo. Con un carácter doblegado, con un carácter procesado. No se trata de lo que yo puedo, lo que no puedo. Se trata de lo que soy el Hijo de Dios. Y si hago el sacrificio, voy a quitar el pecado del mundo. Voy a dar libertad a los cautivos, voy a traer libertad a los presos, voy a sanar a los enfermos, voy a curar a aquellos que están con el corazón herido. Pero es el cambio de actitud. No es el yo también puedo. Claro que puedes en Cristo Jesús. Nada soy sin Cristo Jesús. Nada soy sin el proceso. Porque Dios te puede dar lo que estás pidiendo. Y será el principio de tu final. Dice, Dios mandó mortandad sobre ellos. ¿Sabes por qué la mortandad? Porque la mortandad es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Te acuerdas de ese versículo? La mortandad es una consecuencia del pecado. Se muere tu llamado, se muere tu herencia, se mueren tus posesiones. Espiritualmente te vas a morir. Y no solo eso, sino que vas a entrar a la realidad de que si Dios no te abre los ojos, vas a ser como Balaam, que vas a tener el ángel de Dios enfrente y no lo ves. Vas a tener un ser angelical delante y no lo ves. Y vas a estar ofuscado, irritado, violentado. Vas a arremeter contra esto, contra aquello, con 20.000 cosas. Pero no vas a ver la realidad. Y ese es el problema. Esa es la verdad. Donde Dios tiene que traer el proceso a tu vida. Y cuando Dios trae el proceso, no deseches el proceso. Cuando Dios traiga su obra a tu vida, no la deseches. Permite que Dios procese tu carácter. Procesa, trabaja, pide ayuda, levanta la mano. Porque es curioso, es triste que Dios usa un animal tozudo
para hablarle a un tozudo. Mi suegra decía, a mí me gusta con anestesia. A mí también. Yo lo que dice que si Dios me tiene que corregir, yo prefiero que me corrija en su pecho de amor, abrazado, con cariñito, un besito, que unja mi cabeza, que me ministre paz, que me dé amorcito. Pero cuando soy tozudo, el burro es el que habla. Es curioso que en esa rebeldía el vidente se vuelve ciego, pero sin embargo el ciego de pronto ve. El tonto, que era el burro, razona, pero el inteligente actúa con ira irracional. Un animal sobresale sobre el profeta de renombre, y el humilde, o una humilde bestia de carga, es capaz de contemplar la gloria de Dios, mientras que un profeta muy importante se la pierde. Y de alguna forma esto le pasa a otro personaje con toda la riqueza del mundo, con toda la posición del mundo y con todo el punch del mundo, que no es otro que Salomón. Salomón no aceptó el no de Dios a no tener esposas. Digo esposas porque tuvo más de 1000. Salomón no aceptó el no de Dios a no acumular riquezas. Salomón no aceptó el no hacerse carros de batalla. Él vivió 40 años de paz, pero no confió en la promesa de Dios. Y no aceptó esos noes, porque era muy listo, porque conocía a Dios, porque había escuchado la voz de Dios, porque tuvo un encuentro de niño que cambió su vida para siempre. Dios estableció su reino, pero el fruto del final de su reinado fue la división del pueblo de Israel para siempre. 10 tribus se fueron y 2 se quedaron. Pero lo peor no es eso. Lo peor fue que la gloria de Dios se fue del templo. Y entró un periodo de decadencia hasta el reinado del rey Josafat, casi 200 años después. Eso es lo preocupante. No solamente la ceguera espiritual, sino que la gloria de Dios se va. La gloria de Dios ya no está sobre tu vida. Eso que te hace diferente, eso que te hace, oye, yo soy cristiano, tengo algo que los demás no tienen, se va. He nacido de nuevo, la salvación no la pierdo, sí, pero la gloria se va. La presencia de Dios se va. Y me vuelvo una persona de carne y hueso que vuelve a necesitar a Jesús como cualquier otro. ¿Cuál es la diferencia entre Balaam y Moisés? La primera es que el falso profeta habla, pero el profeta auténtico escucha. El falso profeta dice lo que la gente quiere oír, pero un verdadero dice lo que necesitan oír y no importan las opiniones. El falso profeta cree en su propio poder, pero el profeta verdadero sabe que no tiene ningún poder. El falso profeta habla en su propio nombre, pero el profeta verdadero habla en voz que no es propia, es de Dios. Ahora, lo importante de esta línea que marca el temor de Dios no es otra cosa que el perder su gloria. Escúchame bien. Cuando el pueblo de Dios estaba recibiendo la bendición y Moisés recibe esa palabra y el Señor le dice, dile a los sacerdotes
que ministren en cada casa, en cada hogar de Israel, digan estas palabras, hagan esta oración, unjan al pueblo, digan lo que yo he dicho. Moisés lo estaba juntando a Aarón y a todos sus hijos, a todos sus familiares, y una de las cosas que está diciendo es: así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Lo leemos tan rápido que se nos olvida que el rostro de Moisés brilló no hacía tanto cuando descendió del monte Sinaí. Ellos sabían perfectamente qué era la gloria de Dios, haber estado en la presencia del Señor de manera tangible. Habían visto brillar la gloria de Dios sobre el rostro de Moisés. Habían visto brillar la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Habían visto cómo la presencia de Dios había inundado toda esa tienda de reunión y cómo Dios se había manifestado. Habían visto las plagas de Egipto, habían abierto el mar rojo, habían visto la provisión del maná y habían visto cómo tantas veces Dios los había bendecido y prosperado. Pero la realidad es que cuando tú cruzas esa línea del temor de Dios, la gloria de Dios se va. La gloria de Dios la pierdes. Y tenemos una responsabilidad, papás, mamás, jóvenes, chicos, grandes, pequeños. ¿Quieres la gloria de Dios sobre tu vida? ¿Quieres la gloria de Dios? Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La gloria tiene un precio. La gloria tiene un coste. La gloria es efímera si no se guarda, si no se cuida, si no se protege. Lo que te va a hacer diferente es la gloria de Dios. Lo que va a hacer que tú tengas una impartición celestial, como hemos dicho de los rayos X, lo que sea que tú impartes, si viene de Dios, va a ser la gloria de Dios, va a ser su unción, va a ser el Espíritu Santo. Pero para eso hay que caminar en esa línea maravillosa del temor de Dios. Que yo puedo estar en el mundo, pero mi mente no es de este mundo, mi mente está en Cristo. Yo puede que esté en la escuela, pero mi mente está en Cristo. Puede que mis amigos vayan a tal sitio, pero mi mente, mi corazón está en agradar al Padre. Y en ese momento te digo joven, te digo adulto, te digo abuelo, te digo quien seas, en ese momento es un momento donde la paz de Dios, donde la misericordia de Dios, donde la gloria de Dios, donde su presencia va a manifestarse donde quiera que estés. Quiero orar por ti esta mañana. Ponte de pie. Espero que de alguna forma tu corazón se inspire, tu vida se inspire, tu mente se encienda y empieces a desear, a anhelar: Señor, yo quiero ver tu gloria. Hemos cantado tantas veces: revélanos tu gloria, revélanos tu gloria, trae aquí el cielo. Tantas veces lo hemos cantado,